Bienvenidos a un nuevo episodio de En Positivo. Y como desde que iniciamos esta sexta temporada, les quiero hablar un poco sobre nuestro patrocinador estrella, la Terraza Organic Restaurant en la ciudad de Doral. El único restaurante de comida orgánica que está certificado por el gobierno de que lo que allí se sirve es verdaderamente orgánico. Una maravilla. De hecho, muy pocos en el sur de la Florida tienen esa certificación. Además es un lugar súper agradable, mágico. Ronnie y Melinda, sus dueños, han hecho de verdad un lugar muy bonito y entonces usted come rico, come saludable y está en un ambiente muy agradable. También quiero pedirles que si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas, se suscriba y comente. Y también si nos está viendo a través de mi canal de YouTube, lo mismo. ¿Por qué? Sencillo, esa es la manera en que se le va a avisar que hay un nuevo episodio de En Positivo. Hoy nos acompaña un gran médico que después de tantos años de haberlo entrevistado como periodista en Univisión, ya lo considero mi amigo. Es un neurólogo muy prominente que tiene especializaciones y que nos va a traer muchas herramientas de vida y mucha información muy interesante sobre el sueño, sobre la memoria, sobre la epilepsia, cosas muy, muy importantes de boca de un experto. Bienvenido a En Positivo. Gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Ramírez Qué Mejía. gusto, como siempre es un placer. Encantada de tenerlo, doctor. Lo voy a exprimir bastante porque usted es una persona que nos puede aportar mucho conocimiento. Y olvidé decir algo que yo sé que a usted le gusta que lo digan siempre en las presentaciones. El doctor es colombiano, Ah, sí, exactamente. un colombiano orgulloso que le gusta que digan que es de ese bello país. Doctor, el cerebro me parece a mí que debe ser una especialidad muy interesante. Yo quiero empezar por el tema de la memoria, porque como buena periodista usted sabe que hubo una noticia buena, y esto se llama en positivo, recientemente sobre el Alzheimer, y es el hecho de que ahora se va a poder más o menos tener una idea bastante acertada de si una persona está en riesgo de padecer esta enfermedad por la sangre nada más, algo que yo recientemente hice en cuanto al cáncer también, que también ha habido algo similar, unos adelantos en ese aspecto. ¿Por qué esto es tan importante, doctor? Y cuéntenos específicamente qué es lo que arrojó este estudio. Bueno, lo que se dio es que se desarrolló una prueba diagnóstica, es un examen de sangre, como exactamente como cuando le sacan a uno sangre para mirar si tiene anemia o cómo está la tiroides, y se mira una proteína que se llama la proteína tau. La proteína tau es una proteína que ocurre cada que hay un problema degenerativo del cerebro y cuando la persona tiene Alzheimer, los niveles empiezan a subir. Estos niveles suben en el líquido que tiene uno alrededor del cerebro, pero también sube en la sangre. Entonces se puede medir. La mayoría de las personas no tienen niveles de tau o muy bajitos en la sangre y entonces este sería un buen marcador que nos va a indicar que la persona está desarrollando en ese momento Alzheimer. Porque recordemos que el Alzheimer es una enfermedad de largo plazo. Cuando la persona tiene los primeros síntomas de Alzheimer, ya lleva varios años sufriendo la enfermedad, solamente que el cerebro tiene muchísima reserva y cuando comienza a fallar es porque ya se ha muerto un gran porcentaje de las células. Entonces, lo que la meta para nosotros no es solamente hacer un diagnóstico o determinar quién está con factores de riesgo. El factor de nosotros es encontrar una cura o encontrar algo que pueda modificar el curso de la enfermedad. Y todavía no estamos ahí. Hemos tenido unos avances recientes, pero nada que podamos decir que es dramático. Entonces, se nos adelantó un poquito el diagnóstico de la enfermedad de una manera precoz con esta prueba porque antes nosotros teníamos que hacer punciones lumbares, o sea, sacar líquido Sí, del era mucho más cerebro complicado y y costoso. teníamos que hacer un PET scan, que eran sumamente costosos. Ahora va a ser una prueba simple, va a costar por ahí unos $200 y probablemente se va a poner mucho más barata con el tiempo. ¿Por Entonces, qué es importante, doctor? Perdone que lo sí, interrumpa. ¿Por qué es importante que sepamos con tiempo que la enfermedad es una posibilidad real en nuestras vidas? pero en este momento, saber que a uno le va a dar Alzheimer o que tiene un riesgo de Alzheimer es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que pueda modificar el curso de la enfermedad. Entonces es una cosa triste poder decirle a una persona, mire, usted tiene un riesgo muy alto de sufrir esto. Y hay otros marcadores que nosotros usamos que a veces se vuelven positivos en personas que no les da Alzheimer o son negativos en personas con Alzheimer. Entonces el problema ético es el impacto que uno puede tener diciéndole a una persona que va a tener una enfermedad para la que no hay cura. Lo que nosotros hacemos es que aquellas personas que tienen un riesgo de sufrir Alzheimer, ¿y quiénes son esos? Son los que estamos envejeciendo, porque el que no envejece muere joven, entonces la opción no es buena. Entonces, como todos vamos a tener o tenemos este riesgo de Alzheimer solamente por el hecho de envejecer, y si tenemos historia familiar nos aumenta un poco,
Entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida y prepararnos con las cosas que podemos modificar para que sea menos probable que nos dé mientras llega el medicamento, que ya están están en este momento en etapa experimental, que si nos encuentra que tenemos un riesgo, lo podamos tomar y nos evite que nos dé la enfermedad. Doctor, saliéndonos un poco del Alzheimer, que es un tema duro, porque como usted dice, saberlo y padecerlo, ¿no? O tener un familiar que lo padece es muy duro. Yo lo viví con mi papá y lo viví con mi abuela. Y claro, uno entra también un poco en este pánico de que sabemos que hay un contenido genético, pero hay que vivir con eso y como yo vivo en positivo, bueno, pues yo digo, pasará lo que tenga que pasar. Mientras estoy aquí, estoy bien, vamos a seguir haciendo en positivo para ayudar a la gente. Pero quería comentarle, yo leí por ahí que el cerebro trabaja, porque es que de verdad es fascinante este tema del cerebro, 24/7, que no descansa ni siquiera cuando uno está durmiendo. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, es como el corazón que tampoco descansa. El cerebro está siempre, siempre activo. Y precisamente por eso es que tenemos que entender muy bien lo que está pasando en nuestra cabeza, porque antiguamente el sueño lo llamaban el hermano de la muerte, porque los antiguos, los griegos y todo, y hasta hace muy poco tiempo, la gente pensaba que durante el sueño nuestro cerebro entraba como en un estado de hibernación, en el que tenía muy poca actividad. Ahora nos hemos dado cuenta que el cerebro es tan activo durante la noche como es durante el día. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros estamos durmiendo, el cerebro coge toda la información que cogió durante el día, la comienza a tabular, decide qué guarda y decide qué no guarda. Las células de reparación que uno tiene comienzan a reparar todo el sistema. Empiezan a quitar basura, empiezan a quitar proteínas que uno produjo, van a mejorar la calidad de las células. El cerebro comienza a hacer conexiones y ahí es donde, por ejemplo, nosotros soñamos. Cuando uno está soñando, lo que está haciendo el cerebro es cogiendo imágenes que ocurrieron durante el día que no tenían como mucho sentido y las pone dentro de una historia para poder guardarlas o desecharlas. ¿Por eso es que la gente Eh, sueña? ¿O porque por sí, eso es que el soñamos? sueño es parte de ese proceso, el proceso de coger información, tratar de darle algún sentido y poderla guardar porque es información que está como huérfana, que está ahí dando vueltas. Entonces el cerebro tiene que catalogar y tiene que procesar todo lo del día. ¿Qué sucede? Si usted no duerme porque decidió que solo va a dormir la mitad del tiempo que necesita, 3 horas, 4 horas, por cuestiones laborales, porque se cree un héroe, porque no duerme, ¿O no le da es importancia? exacto. Y digo que como esta sociedad trata de hacer de quienes no duermen y de quienes trabajan 2 trabajos o 3 trabajos héroes, entonces usted lo que va a hacer es que no duerme bien, o si está durmiendo las 8 horas, pero tiene una enfermedad como decir apnea del sueño, en el que ese sueño no es reparador, el sistema que nosotros tenemos de limpieza y de protección del cerebro se afecta. Entonces pueden pasar dos cosas. Las proteínas y los químicos que el cuerpo debe estar limpiando durante la noche para que el cerebro funcione bien, se van a empezar a aumentar de tamaño, comienzan a aumentar en cantidad, comienzan a alterar la comunicación entre las células. ¿Y sabe qué pasa? Es como el gatillo, el detonante de un aumento de emergencia de actividad reparadora del cerebro. Y esas células que se activaron por estado de emergencia no solamente van a ir de una manera muy agresiva a quitar las proteínas que se acumularon, sino que comienza a dañar células. Entonces comienza a dañar algunas de las neuronas y de los sistemas que nosotros tenemos para que las neuronas se comuniquen. Entonces es una cosa sumamente seria. Por eso es que el cerebro tenemos que cuidarlo cuando, de día y de noche. Otra cosa que una cosa que usted puede ayudarle a entender cómo trabaja el cerebro, y es que a las personas que tienen mucha experiencia, las personas que son, digamos, sabias, saben que toda decisión se debe posponer hasta el día siguiente, porque durante la noche el cerebro va a agarrar toda esa información y la va a procesar con todo lo que nosotros tenemos en el cerebro y con diferentes áreas de asociación y le va a dar ideas. Por eso es que muchas veces la gente dice, se lo va a consultar a la almohada. Y eso es lo más inteligente que usted puede hacer, porque cuántas Porque es veces real. nosotros nos hemos acostado de noche a dormir y al día siguiente tenemos la respuesta para un problema, hemos encontrado una solución. Entonces,
Eso también funciona mal en el sentido de si usted no está durmiendo bien, porque si usted no duerme bien o tiene un sueño de mala calidad, pues va a empezar a rumiar con todos los problemas del día. Pero en realidad el cerebro nos ayuda a procesar. Por eso es que cuando una persona va a tomar un examen o va a tener una entrevista o va a necesitar algo en lo que tiene que estar 100% cognitivamente intacta y estar en las mejores condiciones, tiene que dormir muy bien la noche anterior. Y ahí entonces está Porque, la relación del sueño con incluso el Alzheimer o la demencia, que de hecho quisiera hacer una pausa en esto que nos está diciendo tan importante para explicar la diferencia, si es que hay alguna, entre demencia y Alzheimer. La gente tiende a confundirlo. cierto. El problema es que la demencia, en español nosotros nos imaginamos demente una persona que está como en un hospital psiquiátrico con camisa de fuerza, pero realmente demencia es cuando uno pierde una actividad intelectual que tuvo. Entonces, una persona tiene retardo mental, no tiene demencia porque no desarrolló ciertas habilidades. Entonces, usted es una persona completamente normal y comienza a perder algunas de las funciones intelectuales. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a hacer un procesamiento menos complejo de información, pero eso es muy difícil de evaluar en el día a día. Lo que nos hace más evidente en una conversación con alguien es la memoria. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de demencia, la mayoría de la gente va a verme a mí es por memoria, porque la memoria es lo que es más evidente para todo el mundo. Pero cuando usted mira el proceso intelectual y la sofisticación de la persona en el proceso del pensamiento, se comenzó a afectar muchos años antes. Y entonces la calidad de su escritura, la calidad de sus decisiones, todo eso se ha ido afectando gradualmente. Pero la memoria es lo que es más evidente porque es lo que estamos probando todos los días y lo que la gente se da cuenta. Entonces, la demencia es pérdida de eso. Ahora, ¿por qué podemos perder memoria y facultades intelectuales? Porque tengo una enfermedad crónica como Lyme disease, como sífilis, que tenga la tiroides que esté funcionando mal, que tenga bajos niveles de vitamina, por ejemplo, vitamina B, B12, que tenga una depresión severa, que tenga un problema médico que le está afectando el funcionamiento cerebral porque está aumentando toxinas, personas con falla renal y con otras cosas, la adicción, el alcoholismo, y vienen lo que llamamos las enfermedades neurodegenerativas, que son las que nosotros llamamos no curables de demencia, que son el Alzheimer, la enfermedad de Lewy body, y otros tipos de demencias que son menos comunes, porque el Alzheimer es la más común, y también la demencia que está asociada con la arteriosclerosis. O sea que son muchas. Y esa es una de las cosas buenas con la prueba esta que se ¿La está demencia es haciendo. como una sombrilla, doctor? Sí, es como decir cáncer, que puede ser cáncer de seno, puede ser cáncer de una cosa. Entiendo. La demencia es pérdida de funciones intelectuales producida por algo. Y de acuerdo a lo que lo produce, se le pone el nombre. Entonces, se puede decir demencia por sífilis, demencia por baja de B12, demencia de tipo Alzheimer, o demencia por arteriosclerosis, o una forma mixta. Entonces, la prueba esta que se va a hacer en la sangre va a ser muy útil porque nos va a servir a diferenciar pacientes que tienen una presentación que parece como si fuera Alzheimer's, y no tienen esta proteína en la sangre, entonces lo más probable es que es otro tipo de demencia y usted va a ser mucho más agresivo en el diagnóstico y para encontrar una causa porque no le va a poder echar la culpa al Alzheimer. En el futuro lo que va a pasar es que cuando usted vaya al médico, así como le estamos midiendo el colesterol y estamos mirando si tiene anemia, le vamos a medir los niveles de la proteína Tau en la sangre. Entonces va a ser una prueba prácticamente de rutina para el seguimiento de las personas. Eso va a pasar, ¿por qué? Porque vamos, si Dios quiere, a tener un medicamento que nos va a prevenir el desarrollo de la enfermedad. O sea que es excitante lo que nos está esperando. Y eso sí es una realidad, doctor. O sea, ya estamos cerca de encontrar Mire, una medicina. si lo soñamos, lo podemos hacer. Y yo creo que estamos trabajando activamente, hay muchos científicos trabajando en eso. ¿Y sabe por qué? Porque las personas que están tomando decisiones y que están haciendo las cosas son las de la edad nuestra. Somos los políticos, la gente importante tiene la edad nuestra. Y a ellos les Y interesa ellos que eso. tienen miedo, tienen pánico porque es nuestra generación la que estamos haciendo fila para estar en la categoría de riesgo. Entonces, los políticos y todos ahorita están empezando a darse cuenta que ellos son los beneficiarios potenciales de cualquier tratamiento y entonces están agresivamente dándole fondos a estos estudios. Así que yo soy
muy optimista porque recuerde tantas enfermedades que hemos tenido que no tenían cura y que ahora con los avances tecnológicos que tenemos las hemos logrado vencer. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no el Alzheimer? Cuando va a tener características epidémicas. Claro, y bueno, y de hecho el cáncer no hemos encontrado la cura final, pero hace 20 años o quizás menos, era un diagnóstico de muerte en algunos tipos de cánceres que ahora son tratables, que se vencen, incluso algunos, hay gente que vive con metástasis, por decir algo dramático, ¿no? O sea, que tiene una situación difícil, pero puede vivir con cierta calidad de vida, porque ahora la medicina le ha podido dar eso, que antes no existía. Cuando yo llegué a este país, yo trabajé en investigación médica. Yo era lo que llaman un científico visitante en la Universidad de Georgetown y el Instituto Nacional de Salud. Cuando yo estaba ahí, el HIV estaba matando Increíble, es un gran miles de ejemplo. personas. Era para mí lo más terrible hacer una rotación en el hospital porque lo que hacía era firmar certificados de defunción de personas jóvenes. Y parecía imposible encontrar la cura del HIV. En este momento no la tenemos, pero es una enfermedad completamente tratable como si fuera hipertensión o como si fuera diabetes. Hay enfermedades como la hepatitis C, que yo en esa época trabajé también en hepatitis, me parecía completamente incurable, está asociada con cáncer y todo. Ahora es una enfermedad curable. Imagínense, una enfermedad viral crónica curable. Entonces hay muchas cosas que nosotros veíamos con los lentes, con las gafas de esa época y nos parecía imposible encontrar una solución y ahora pues estamos llegando. Por ejemplo, con Alzheimer, hay una pregunta que todavía hemos podido responder a ciencia cierta, es, ¿las placas que nosotros vemos en el cerebro producen Alzheimer's o el Alzheimer produce placas? Si el Wow. Alzheimer produce placas y las removemos, no hacemos nada o muy poco. Pero si las placas producen Alzheimer y las removemos y ya tenemos medicamentos altísimamente efectivos, esos medicamentos van a cambiar el curso de la enfermedad. Por eso es que es tan importante detectar a esas personas en estas etapas, y por lo estamos haciendo a nivel de tipo de investigación, detectar a estas O sea personas que de sí alto riesgo, es práctico que esto no, que, por ejemplo, acaban de descubrir. porque no tiene, personas que no tienen síntomas, que tienen riesgo de sufrir Alzheimer, porque tienen riesgo familiar, y tienen algunas de las proteínas y los marcadores que nosotros sabemos que son comunes en las personas con Alzheimer y se les va a empezar a dar medicamentos que van a prevenir la formación de placas o que las van a remover si las tienen y vamos a ver qué pasa. Así que tenemos que cruzar nuestros dedos y confiar en nuestros científicos a ver con qué van a salir antes de que a nosotros nos dé algo por eso, porque recuerde, el riesgo más grande es la edad. Claro que sí. Doctor, volvamos al sueño, porque aparte de que nos puede ser un elemento, ¿no? Que nos va a aumentar la posibilidad de padecer de problemas de memoria, Alzheimer, demencia, etcétera, también está la realidad de que afecta otro montón de aspectos en nuestras vidas. Entonces, yo lo que quisiera es que usted nos hiciera el favor de darnos recomendaciones prácticas. Si una persona quiere mejorar, ya partiendo de la premisa de que entienda que es importante dormir bien, ¿cuáles serían las recomendaciones para mejorar esa calidad de sueño, doctor? Sí, lo primero hay que entender que las enfermedades de sueño, como la apnea y todo, están asociadas con una mortalidad muy alta. La gente se muere por arritmias cardíacas, muerte súbita, que es inexplicada, derrames cerebrales, sube el azúcar, sube la presión arterial, produce daño en los pulmones y produce daño de todos los órganos en general. Y la gente también se muere por accidentes y se muere por otras cosas asociadas con la falta de sueño. Entonces, ¿qué es lo mejor para poder dormir? Lo primero que hay que entender es que la mayoría de los problemas de sueños que nosotros tenemos son adquiridos por la manera como vivimos. Piense usted una cosa, ¿cuándo ha visto usted un perro? Y yo tengo mascota. ¿Cuándo ha visto usted un ave? ¿O cuándo ha habido un gato o algo que tenga insomnio? No. Los animales todos, usted va a un zoológico, todos se acuestan a la hora que es, todo el mundo, todos los perros duermen, todo el mundo duerme. ¿Por No, qué? y son un reloj Por, suizo además, doctor, porque los míos se levantan a las 7 de la mañana hasta sí, los fines de semana, o sea, exacto. Entonces lo que pasa con ellos es esto. Ellos están siguiendo las reglas de la naturaleza que nosotros hemos violado. Entonces, hay que reproducir lo que pasa en el ambiente, como si nosotros fuéramos animales, que definitivamente lo somos. claro. Entonces, ¿qué pasa en el ambiente? Cuando el sol se está ocultando, empieza a bajar, disminuye la intensidad de luz. Entonces, al disminuir la intensidad de luz, los animalitos se dan cuenta que hay que irse a dormir. Por eso cuando hay un eclipse total, las gallinas se acuestan y todos los animales se acuestan porque esa es la primera señal de que hay que ir a la cama. La luz. Entonces,
¿Qué hay que hacer en nuestro ambiente? Como nosotros ya no seguimos el sol, porque vivimos en nuestras habitaciones con luz artificial, entonces lo primero que tenemos que hacer es, antes de acostarme, comenzar a disminuir la estimulación visual. ¿Cómo? Bajando la intensidad de las luces de nuestro apartamento o evitar la exposición a la luz de los computadores o a la luz de los teléfonos celulares. ¿Por qué? Y del televisor, porque El famoso blue light ese, ¿no? sí, cada que usted mira el teléfono celular, la pantalla, el cerebro recibe un mensaje de que son las 12 del día. Como a las 12 del día usted no duerme, inmediatamente bloquea la generación de todas las hormonas que nosotros usamos para dormir. Esa es la primera cosa. La segunda, ¿qué más sucede en el ambiente cuando el sol se baja? La temperatura baja. El frío. Entonces, ¿qué debe hacer uno en el apartamento o en su casa? Bajarle al termostato, poner la temperatura baja. Esa le da otra señal al cuerpo de que tiene que producir las hormonas para dormir. La otra cosa que pasa en el ambiente, ¿por qué usted oye grillos en la noche y todo eso? Porque hay silencio. Entonces, hay que disminuir la estimulación auditiva. Entonces, bajar la visual, bajar la temperatura y bajar la estimulación auditiva. Después de eso, comenzar una rutina, que es la rutina que le dice al cerebro, estamos listos para acostarnos. ¿Y cuáles son esas rutinas? Para la mayoría de nosotros, la rutina es la lavada de los dientes, la gente se lava la cara, se toma una ducha y todo. Entonces, después de eso, si usted hace todo lo que yo le estoy diciendo y sigue una rutina todas las noches y se acuesta siempre a la misma hora, cuando usted llegue a la cama y pone la cabeza en la almohada, el cerebro sabe que va para dormir y entonces inmediatamente manda las últimas hormonas. Entonces, ¿en qué violamos nosotros esto? Primero, tener la temperatura alta en nuestros apartamentos o en nuestras casas, tener luces intensas, estar mirando la computadora o mirar el televisor, no tener una rutina, no tener una hora fija y utilizar la cama para cosas diferentes a dormir y si tiene suerte otras cositas afines, pero no puede ni leer, ni ver televisión, ni mirar el computador, ni mirar el iPad, ni nada de eso, ni pensar en problemas, ni nada. ¿Por qué? Porque cuando usted se acuesta, el cerebro tiene que asociar que la única actividad permitida en la cama es el sueño. ¿Es Entonces, el sueño o el sexo? las dos cosas. Si usted tiene buena suerte, eso depende de cada persona y de la suerte que tenga. Pero es importante aclararlo porque está permitido. O sea, Esas eso son las sí no dos. entra en la lista de las cosas que no se pueden No, no, hacer en la no, cama. esas dos están permitidas. Porque eso sí nos va a traer Eh, grandes problemas, no, doctor. no solamente están permitidas, sino que las recomendamos. porque, Para que duerma tranquilito y porque, relajado. exacto. Y una cosa muy importante, porque si usted tiene una actividad sexual al acostarse, quiere decir que está bien con su pareja. Entonces, nadie se debe acostar con una pelea sin haber arreglado, porque el cerebro va a seguir agonizando toda la noche con el problema. Entonces, O sea, que hasta la siempre, medicina recomiendan lo que decían los terapeutas familiares, ¿no? Nunca se vaya a la cama molesto. exacto, arreglen el problema. Mire qué interesante. Arregla el problema y viene la reconciliación, viene la luna de miel y después va a dormir muy bien. Porque lo peor que puede pasar es rumiar los problemas al acostarse. Entonces, Que yo si creo usted que causa el comienza, insomnio muchas veces, sí, doctor. claro, si usted comienza a seguir esas rutinas y la rutina la aplica también para el fin de semana, entonces usted va a tener un sueño de buena calidad. Otra cosa que afecta mucho el sueño es, por ejemplo, si usted duerme durante el día. ¿Por qué? Porque el sueño viene más o menos en etapas de 4 horas, otras son como de 2 horas y media. Entonces lo que sucede es que si usted empieza una de esas etapas y se despierta, va a estar de muy mal genio. Puede tener dolor de cabeza. Muchas personas han experimentado eso, que se toman una siesta durante el día y se Eso le iba a despiertan de mal preguntar, o sea, genio. no a la siesta. No, 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 la siesta está bien porque es una cosa hasta cultural para nosotros, Claro. pero lo que recomendamos es que no sea más de 20 minutos, 20 o 25. ¿Por qué? Porque si usted la deja pasar de 20 a 20 o 25 minutos, lo que le va a suceder es que va a entrar en una etapa de sueño más larga y la va a interrumpir. Y la va a interrumpir en una etapa en la que se va a sentir mal. Entonces, los estudios muestran que si usted hace el napuchino, va a tener un mucho mejor rendimiento laboral. ¿Y en qué consiste? Usted El se toma, napuchino.
Sí, O sea, de nada. usted se toma un café, un espresso, o se toma su café, y ahí mismo se acuesta, o se sienta en la oficina, en un sitio donde usted pueda dormir. Cierra los ojos y se queda dormido. La cafeína se demora 20 minutos to kick in. Entonces, usted se toma eso, cierra los ojos, se duerme y cuando a los 20 minutos o 25 minutos que usted ya puso su despertador, se despierta, ya va a tener el efecto de la cafeína. Con eso, no va a tener el mal genio ni la sensación de que interrumpió algo muy placentero y se va a sentir mal y se va a poner bravo, le va a dar una migraña. Lo que va a sentir es unas ganas de trabajar. Y estas personas aumentan en un 60 y aún más la productividad, 60%. Entonces, en estas Wow. compañías, cuando usted oye hablar de que, ay, que Microsoft y que Google y que toda esta gente, que son tan buenos jefes, que crean paths para que la gente descanse, y que tienen, eso es pura, eso es lo mismo, es el mismo capitalismo cruel. Se sabe que estas personas que toman una siesta, que toman un descanso, que van en la mitad del día a un sitio donde hay árboles, vegetación, ven cosas verdes en la mitad del día, se relajan, aumentan su producción. La Entonces es el mismo productividad es lo que se está fenómeno. buscando. Entonces es el mismo fenómeno de todo, solamente que a usted lo pueden hacer trabajar más con un poquito de azúcar o lo pueden hacer trabajar más dándole con un látigo. Entonces, estas compañías crean un ambiente más placentero porque saben que si la persona descansa en la mitad del día y tiene esta actividad, aumenta su productividad. Súper interesante. Doctor, usted obviamente es médico, un médico muy destacado, y hemos tenido nosotros, después de hacer entrevistas en su oficina, conversaciones, y por eso yo sé que usted es una persona que, entre otras cosas, come saludable. Y yo quiero aprovechar este huequito ahora para recordarle a los que nos están escuchando o viendo que yo les recomiendo la Terraza Organic Restaurant, que es un restaurante que yo voy aquí en Doral, porque desde que me enteré sobre todo de que tienen esa certificación que nos garantiza que la comida es orgánica, porque sabemos que ahora desafortunadamente eso se ha vuelto algo un poco de relajo, ¿no? De que como todo el mundo suena de moda, todo el mundo dice, no, mi comida es orgánica, y desafortunadamente a veces no lo es. Pero además, hablando de eso, de relajarse y todo eso, y del napuchino, ahí hasta un napuchino se puede tomar porque es un sitio tan bonito, tiene un área muy, muy linda al aire libre. Y bueno, yo quiero que usted nos diga, en términos como médico, aparte de que yo sé que usted cuida su salud en ese aspecto también, ¿por qué es que se recomienda la comida orgánica y comer saludable en general, doctor? Bueno, en primer lugar, eh, la comida orgánica es lo ideal, es que es costosa, pero el costo de la enfermedad es muchísimo más grande. Claro. Y nosotros tenemos que tratar de mejorar lo que ponemos en nuestro cuerpo, porque eso es lo que si nos enfermamos nos da las defensas, nos da los mecanismos para mejorarnos, pero al mismo tiempo también pues, nos va a mejorar la calidad de vida y nos va a presentar muchos problemas. Entonces, ¿qué sucede con lo orgánico? Lo orgánico son aquellas cosas en las que se ha minimizado el uso de químicos. Para nosotros producir tanta comida, imagínate, nosotros estamos botando casi el 30% de la comida aquí en nuestro país, que es el 30-40% de nuestra comida que no se usa. Para producir tanta comida y una comida que es generalmente barata, porque realmente el costo de la comida es muy bajo comparado pues con como era antes, lo costoso que era un pollo hace 40 años. Entonces ahora es tan masiva la producción y todo eso, y tan deshumanizada, que entonces usan cantidades tremendas de químicos para optimizar la producción y hacer que sea mucho más eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Cada rato uno se da cuenta de los pesticidas que están produciendo enfermedades. Mire, por ejemplo, ahora hay un pesticida, el Roundup, que produce linfoma, digamos. ¿Qué sucede? ¿En quiénes se supo que estaba produciendo linfoma? En quienes lo estaban eh, echándoselo a las plantas. Entonces, Increíble. esas personas sí les han hecho estudios y les están haciendo indemnizaciones. Pero, ¿qué pasó por los que no lo comimos? No estuvimos expuestos a las cantidades tan grandes que ellos tienen, pero los consumimos y nos va a dar esos efectos a largo plazo. Entonces, si podemos consumir un producto al que no le echaron químicos durante la producción, estamos minimizando el riesgo de exposición. Ahora, hay enfermedades como el, ¿Qué es lo que el, significa el orgánico? Para el que no Parkinson's. tenga claro el Sí, concepto, eso es lo que significa sí. simplemente que es un alimento que no ha sido expuesto.
a lo que usualmente, como usted dice, Exacto. por el afán de producir y producir y producir, se someten muchos Porque nos productos. volvimos en una producción completamente inhumana de la comida es producida con tanta crueldad y con tanto desprecio por la dignidad de las personas y nuestro país, precisamente aquí en Estados Unidos, es donde tenemos unas leyes tan laxas. Los europeos son mucho más estrictos en lo que se puede poner Claro, en las plantas. Aquí en los Estados Unidos es un capitalismo brutal donde lo que importa es producir cantidades. Imagina, algunos tomates, por ejemplo, que nosotros estamos consumiendo, tienen ADN de mosca para tratar de increíble. que duren más. Hay una cantidad de manipulación genética y todo a nuestros alimentos. Entonces yo recomiendo siempre que tratemos de comprar, pero si usted no tiene los recursos económicos para comprar la comida orgánica, por lo menos tiene que detectar cuáles son las que son más peligrosas. El cilantro, la cebolla, el brócoli. ¿Por qué? Porque usted, es casi imposible usted lavar un brócoli para sacarle entre cada pedacito y cada pequeño huequito Claro, los depósitos que va a tener de cualquier pesticida. El tomate absorbe por la piel las toxinas, las fresas, ese tipo de cosas que son así de piel tan delgaditica, los ajís, todas estas cosas son las que más. Entonces, si usted no puede comprar todo orgánico, pues no compre piña. La piña no tiene que ser orgánica, porque tiene una coraza así de grande. El coco no tiene que tener porque tiene toda una cubierta. Pero por ejemplo, las papas, las cosas estas que son así, que tienen una menos protección, son más expuestas, son las que pueden ser peor. Creemos que puede haber una asociación de los químicos que hay ahí que le están echando a los productos, que algunos de ellos tengan algún efecto, digamos, para producir Parkinson's y de pronto hasta Alzheimer. Recuerde usted de dónde vienen los químicos que nosotros le estamos echando a a las plantas. Fueron los químicos que sobraron de las armas químicas de las guerras mundiales. Ellos produjeron cantidades de fósforo y de cosas que ellos iban a usar para matar soldados en la guerra. Se quedaron con todos esos millones de toneladas de productos químicos y la manera de utilizarlo era pesticidas. Como que lo que matara a los insectos no nos pudiera matar a nosotros. sí, Entonces, total. el mismo origen de eso es nefasto. O sea que, y es muy importante que sea, por ejemplo, en restaurantes, como dice, que sea certificado, porque todo el mundo, mucha gente miente y mucha No, y gente, en este mundo, doctor, donde, como usted ha dicho, obviamente, comer saludable cuesta. Y ellos pagan muchísimo por esa certificación que a ninguno de estos otros lugares supuestamente orgánicos como que les interesa tener, porque me comentaba, por ejemplo, la dueña que la misma persona que vino, que viene a hacer la certificación, que le revisan todos los productos que se compraron, dónde se compraron, etcétera, le dijo, así fue que ella se enteró que ellos eran los únicos. Le dijo: "No tiene idea la cantidad de restaurantes que dicen orgánico afuera, que no lo son. Nosotros no tenemos idea de lo que la gente está sirviendo". Y una co me gusta eso, y además me gusta el que, a pesar de la comida de que la comida orgánica, pues, obviamente es un poco más costosa, no sé cómo ellos hacen para mantener unos precios súper razonables, porque, bueno, sí sé cómo lo hacen. Ellos tienen como una conciencia muy importante social de que ellos también quieren, obviamente todo el mundo tiene un negocio para ganar, pero yo veo que ellos le dan mucha importancia a la salud de sus clientes y se toman eso como muy en serio y yo y creo que eso es lo que les ha dado el éxito. cuando ellos encuentran proveedores, se vuelven clientes fijos y están comprando buen volumen, pues les dan Correcto. descuentos. Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, están comprando orgánica y no orgánica, entonces no compran buen volumen a los proveedores y los proveedores no les pueden hacer Claro, pero si descuentos. todo lo que estás comprando es orgánico, sí, eso Es tiene orgánico, ellos le pueden tiene dar tiene descuentos. lógica. Pero sí es muy importante lo orgánico. Y otra cosa que es importante entre lo orgánico, y recuerda que yo soy colombiano, es que el café tiene un gran efecto neuroprotector. Y si el café es orgánico, es todavía mucho mejor. ¿Por qué? ¿Qué hace el café? El café es Ahora el se están haciendo unos producto, cafés espectaculares. sí, el café es el producto que nosotros tenemos en este momento en la naturaleza, que es barato, que está en todas partes y que tiene la mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, hay estudios que muestran que el tomar 3 tazas de café al día, percolado, es mucho mejor que el espresso, el café cubano. Ese que el agüita va pasando, como lo hacía la abuelita, que el agüita pasaba por los granos por los granitos de café. Eh,
tiene un efecto protector, imagínate, en un 60 o 65% para Parkinson's. También hubo un estudio en Italia en el que hicieron con los tomadores de café y disminuyó el riesgo de sufrir Alzheimer's. Entonces, ¿qué cosa mejor que tomar una cosa deliciosa como una taza de café colombiano 3 veces al día, que le está previniendo Alzheimer's y que le puede estar previniendo, que le puede estar previniendo Parkinson's, y que también puede tener un efecto protector de otros órganos y prevenir hasta aún el cáncer? O sea que si uno toma café está bien. Ahora, un dato muy importante sobre la comida orgánica: como la mayoría de los productos orgánicos son vegetales, aunque también hay pollo y de todo eso, pero la Claro, tendencia, cuando una persona tiene un restaurante orgánico, generalmente usted va a ver que el menú es más saludable, que ellos tienen generalmente más vegetales y más cosas, y menos correcto. carne y menos de eso. Entonces hay una cosa que, como yo siempre me voy a la raíz de la biología: ¿por qué los seres humanos vemos color? Usted mira las aves y las aves ven color porque los machos están llenos de colores. Y cuando están atrayendo la hembra, usted mira que las hembras siempre son de color oscuro y el macho tiene todos los colores más, como mira un pavo real, la hembra es gris o café y el pavo real tiene todos los colores, y lo mismo pasa con los pájaros, porque lo usan como para mandar mensajes y también les sirve para escoger el tipo de comida que van. Los seres humanos no hacemos eso. Ustedes, yo imagino que sus parejas no llegan allá y se ponen de todos los colores y a bailar y a saltar a ver si la enamoran, porque no usamos eso para comunicarnos. Pero esa habilidad que tenemos nosotros de ver tantos colores es para que en nuestra dieta tengamos color. Porque un plato de comida con muchos colores es un plato saludable. Entonces piense usted esto: usted tiene una ensalada y la ensalada tiene el rojo del tomate, los diferentes verdes, el amarillo, tiene los diferentes tonos de verde. Entonces, todas esas cosas le están diciendo al cerebro que lo que usted está comiendo es saludable, porque supuestamente nosotros no debemos comer cosas monocromáticas, sino que tenemos el sentido de la vista para escoger diferentes colores y que nos atraigan las cosas que son saludables, como las frutas y como los vegetales y todo. Entonces, por eso las monocromáticas no son tan buenas. La carne, un pedazo grande de carne no es tan saludable porque es monocromático. Pero una Claro. ensalada con el arco iris, hay garantía de que usted está recibiendo la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, todo tiene un sentido. Y entonces hay que comer. Ahora, hay que poner mucho cuidado con lo orgánico que viene del exterior, porque en el puerto de Miami, cuando llegan los productos de cualquier país, puede ser de México o puede ser de algún otro país, le echan, aunque diga orgánico, le echan químicos para evitar que entren plagas. Entonces, a veces vienen con el sello de orgánico de un país y aquí en los Estados Unidos. Por eso es que es mucho mejor consumir lo orgánico doméstico, porque Claro. no tuvo que pasar por las aduanas. Bueno, pues saliéndonos de la comida, que en Sí, realidad no, digamos, no estaba en el menú, porque tengo un neurólogo aquí que, como le decía, quiero sacarle información buena de temas de neurología. Eh, La epilepsia. La epilepsia, recuerdo yo de niña que era esta condición complicada donde las personas de momento estaban en un lugar y caían con un ataque, uno no sabía qué hacer, aquel decía ponle la cuchara para que le aguantale la lengua, que se la traga, nadie se puede tragar la lengua. Pero bueno, era como esta cosa de la a que, digamos, a la gente le asustaba porque no la entendía. Sin sí. embargo, yo hace muchos años que no presencio algo como eso, e incluso conozco personas epilépticas que tienen una vida normal. ¿Qué fue lo que logramos con la epilepsia, doctor? Que Bueno, avanzamos a ese punto. la epilepsia es muy interesante porque a través de la historia ha sido una de las enfermedades más temidas. Sabemos que muchos de los personajes famosos de la historia, Dostoyevsky, Mahoma, muchos de ellos sufrieron epilepsia. La epilepsia es catastrófica, es dramática. Ver a una persona convulsionando es de las cosas más fuertes que uno puede ver, de las emociones más intensas. Yo en el hospital, alguien llega con un dolor en el pecho, todo el mundo lo atiende. Llega una persona convulsionando, las enfermeras se ponen pálidas, los médicos se asustan, porque es como si la persona estuviera poseída. Y de hecho, en la Edad Media, en una parte de esas, muchos epilépticos fueron puestos en la hoguera porque se imaginaban que estaban siendo poseídos por el diablo y que era una posesión demoníaca.
Algunas santas, por ejemplo, místicas que nosotros tenemos, cuando hacían hiperventilación, que estaban rezando, les daba un ataque de epilepsia y creían que estaban teniendo una experiencia divina. Produce unos efectos en el cerebro que no necesariamente son las convulsiones clásicas. Entonces nosotros al principio no teníamos casi ningún medicamento que fuera efectivo y después desarrollamos unos que eran muy efectivos pero llenos de efectos colaterales. Resulta que entró una nueva generación de medicamentos para epilepsia que nosotros llamamos las drogas de diseño, en lo que ellos comenzaron a diseñar en el laboratorio medicamentos que eran específicos para llegar a atacar las células que estaban activas. Entonces desarrollamos una gran cantidad de medicamentos que la gente puede tomar que son muy efectivos a controlar la epilepsia con efectos muy bajos. Ahora, encontramos también con la sofisticación tecnológica que podemos ver qué parte del cerebro, en la mayoría de las personas que tienen epilepsia o en muchos de ellos, cuando no están respondiendo bien al tratamiento, cuál es el área del cerebro que está produciendo la epilepsia y se hace un mapa del cerebro y el cirujano entra y corta ese pedacito. Esa es una cirugía para epilepsia y la persona ya no va a tener más Wow. la epilepsia. O sea que hemos llegado hasta el punto aún Ha habido mucho adelanto de entonces en hacer un ese mapa aspecto. cerebral. Entonces ha cambiado muchísimo. Han cambiado también muchos los mitos. Antes decía que una mujer con epilepsia que está tomando medicamentos no podía no debía embarazarse. Ahora ya le decimos que se embarace, que tomamos precauciones, detección precoz de problemas, pero son mujeres que pueden desarrollarse completamente como madres y esto. También había un mito antes que las mujeres se les curaba la epilepsia con el matrimonio, porque tenían los casos de las muchachas que les daban ataques y todo y después se casaban y de pronto ya no les volvía a dar. Y resulta que ahí a veces es un poquito un reto para nosotros diferenciar la gente que tiene epilepsia y la persona que tiene ataques de histeria. Por ejemplo, los que tienen, como ejemplo, es que tienen los desmayos de telenovela, que se van así y todo, porque el epiléptico cuando se cae se da contra el mundo y se rompe la cabeza y todo. Esos desmayitos de telenovela de Univisión, así que se van de ladito, eso generalmente no son ataques epilépticos. Entonces ya se ha logrado diferenciar más el uno del otro. Y muchas de esas mujeres que antes les daban esos ataques de epilepsia y se casaban, ya estaban tan ocupadas con el marido, criando niños, que no tenían tiempo para el pequeño ataque. Entonces ha cambiado mucho la perspectiva, ya no tenemos el estigma que teníamos antes, como a los niños los estamos tratando con la epilepsia mucho más temprano y a los adultos, entonces ya no tienen los problemas que tenían antes cognitivos, porque tantas convulsiones que les daban, hay algunas personas que pueden tener 100 más al día de convulsiones, no podían pensar y no podían desarrollarse intelectualmente. En cambio ahora con los nuevos medicamentos que no afectan las funciones intelectuales se pueden desarrollar completamente y ya son abogados, tienen sus profesiones completamente normal. Yo tengo pacientes que no han tenido una convulsión en 2 o 3 años con los nuevos medicamentos. O sea que ha cambiado todo, pero la epilepsia es una de las cosas más catastróficas. Ahora es interesante que la epilepsia ocurre más que todo en los extremos de la vida. Nosotros pensamos mucho en el muchachito, en el niño y en todo, pero a medida que vamos envejeciendo también nos está aumentando el riesgo de tener convulsiones. Y epilepsia es aquella persona a quien le han dado más de 2 convulsiones en las que no ha habido una causa como una infección o algo. O sea que para tener ese diagnóstico solo hay que tener 2 convulsiones. O sea, pero son grandes, maravillosas noticias, ¿no? Para, digamos, el mundo de los Sí, epilépticos, esto ha porque cambiado dramáticamente. por eso le hice la pregunta, porque lo mío es pura observación, obviamente, no soy médico, pero yo decía, caramba, de lo que yo recuerdo de niña, lo que yo veo ahora, tiene que haber habido grandes avances eh, que hayan cambiado no solo la percepción, sino la enfermedad como tal y las consecuencias que le genera a las personas. Entonces eso Claro. es una maravilla, ese tipo de noticias es la que me gusta a mí dar. Bueno, doctor, antes de que se me vaya, primero agradecerle su tiempo, pero esta pregunta se la hago a toda la gente que me visita, me hace el favor de visitarme en el podcast, pero a usted se la voy a combinar un poco. Yo siempre pregunto, ¿qué es para ti vivir en positivo? A usted yo le preguntaría, ¿qué es para usted vivir en positivo? ¿Y qué efecto puede tener eso en nuestra salud? Bueno, para mí vivir en positivo es vivir el presente, porque en el presente no hay miedos del futuro y en el presente no tenemos las cicatrices del pasado y el dolor de lo que pasó. Entonces, si usted vive en el presente siempre y está respirando, está sintiéndose vivo. Yo recuerdo, y no sé si a usted le habrá pasado,
cuando me han dado dolores fuertes, que yo pienso cómo era mi vida cuando no tenía el dolor. Total. Tengo un cólico y un cólico y un cólico y horrible. Yo digo, todos los me está dando un cólico que me afecta un día, pero tuve 364 días sin dolor y yo no valoré que no tenía dolor. Entonces, lo que llaman en inglés el mindfulness, o es el vivir en el momento, es lo que usted tiene que pensar en cada momento. Primero, que está respirando, que está vivo y que la mayoría de las veces no tenemos dolor ni tenemos ninguna molestia. Estamos disfrutando el momento y estamos viviendo nuestras actividades y cada cosa que estamos haciendo le estamos dando, estamos pensando y estamos viéndolo como una bendición. Es una cosa que es interesante que tiene el judaísmo. En el judaísmo, los judíos tienen una oración para cada cosa que hacen. Ellos, cuando se lavan las manos, tienen una oración para una cosa y otra, y es una manera de recordarles el presente y dar gracias por lo que está pasando en ese momento. Y yo creo que todos tenemos que aprender de eso, vivir el momento y aprender una función que es muy importante, que es la de estar respirando. Los seres humanos estamos casi siempre respirando de una manera muy superficial y eso lo interpreta el cerebro como un estado de estrés. Entonces tenemos que aprender a respirar de una manera profunda. Entonces, si vivimos el momento, no tenemos los miedos de lo que no ha venido, no estamos viviendo por las cicatrices del pasado y aprendemos a respirar profundamente y a darle gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos y recordar que tenemos una mascota que nos quiere, que tenemos familiares que nos quieren, pacientes que nos quieren, personas que la mayoría de las personas nos valoran y nos quieren, que no estamos solos. Eso inmediatamente hace que el cerebro produzca endorfinas, que son químicos que le hacen sentir a uno bien, lo hace sentir bien con la vida, lo hace sentir bien de estar vivo y su presión arterial baja, sus azúcares bajan, la tensión muscular baja, la memoria mejora y va a vivir como viven o vivían los antepasados nuestros que vivían en el campo, que se levantaban por la mañana, valoraban el desayuno y se iban a trabajar, a recoger plantas, a sembrar, que eso es lo que los seres humanos debíamos haber mantenido, que era el disfrutar estas cosas simples. Y ahora, yo también lo que digo a la gente es, cree una burbuja. Los seres humanos no tenemos el aparato mental para procesar el dolor colectivo. Entonces, nosotros solamente estamos diseñados para saber lo que le está pasando a la tribu. Yo tengo una paciente con la que siempre pienso que era una señora retirada y yo me la encontraba como con lágrimas en los ojos. Le decía, ¿qué le pasa? No, es que hay una niña en Kentucky que se la robaron de una casa y la policía la estaba buscando y la encontraron muerta. Y yo pienso, ¿por qué esta señora en Miami, de 86 años, tiene que estar sufriendo por la niña que se robaron en otra parte del mundo? ¿Por qué nosotros tenemos que incorporar el dolor de toda la humanidad y de toda la cosa en nuestra vida diaria? Tenemos que tener empatía, tenemos que saber lo que está pasando en el mundo, pero no caer en la trampa de sufrir todos los dolores de la humanidad y cogerlos como nuestros, porque seríamos como el carro de la basura, que pasa por todas partes y está recogiendo la basura de los demás. Entonces, yo digo a la gente, viva el momento, cree su pequeña burbuja, sepa lo que está pasando, pero no se tome todo a pecho, porque la humanidad siempre ha tenido guerras, en la humanidad siempre han matado, en la humanidad siempre ha habido accidentes, siempre ha habido catástrofes naturales y todo, y la gente antiguamente no se enteraba de nada de eso. Ahora, con la información, estamos viviendo eso y la angustia. 4 días que lleva una niña perdida y que no la encuentran y tal cosa, y que de pronto apareció. Es una cantidad de cosas que realmente nosotros tenemos una curiosidad, el ser humano es curioso por naturaleza, pero yo les digo, viva el momento, viva en su burbuja, disfrute las bendiciones que usted tiene, sea solidario, pero no, y empatético, pero no vaya a ponerse los problemas del mundo en los hombros, porque sabe qué le va a pasar, son demasiado pesados, lo van a, lo van a destruir y usted no va a poder hacer absolutamente nada, sufriendo innecesariamente.
Entonces hay que vivir en positivo porque igual nos ayuda, incluso usted dio ahí un montón de razones médicas por lo que vivir en positivo nos ayuda, Sí, ¿no? claro que sí. El objetivo que nosotros estamos en este mundo con un solo objetivo, y es el ser feliz. Pero nosotros estamos tratando todos los días de no ser felices. Pensamos primero que la riqueza es la fuente de la felicidad. Estamos pensando, y no nos damos cuenta que la fuente de la felicidad es la salud. La fuente de la felicidad son las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos por nuestras profesiones y por esas cosas, sacrificamos la salud, por el estrés, por la restricción en el sueño, por todas esas cosas. No dedicamos tiempo a las personas cercanas a nosotros, las personas que son importantes, a nuestras mascotas, a las personas que debemos querer. Entonces, estamos sacrificando las fuentes de placer, las fuentes de felicidad que nosotros tenemos por un éxito que generalmente termina en la tumba y con una Efímero. pequeña nota en un periódico diciendo que esta persona ilustre se murió y ya. Bueno, pero yo tengo que acabar este podcast como es el podcast, en positivo. Yo creo que es una cuestión de mentalidad personal, global, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo casi que sobrehumano en tiempos un poco complicados para estar en esa burbuja de paz, amor, pero sin olvidar al prójimo también, Exacto. repartirle un poco de eso para que al final del día tengamos un mundo mejor. Pero hay que tener empatía, mire, no sufrir por lo que está pasando a miles de kilómetros, pero por ejemplo ir a ayudar a dar comida a gente que está en uno de estos hogares para personas que son indigentes. Ir a un sitio, un hogar de ancianos, para ir a charlar con los ancianos y hacerles compañía a quienes están solos. Ir a la perrera municipal y jugar con uno de los perritos que no han adoptado. Hay un programa, por ejemplo, aquí en Miami en que usted puede ir y por un día le prestan el perrito y usted lo saca, camina con él y después vuelve y lo lleva, si usted no puede tener una mascota en su casa. O sea, esos servicios comunitarios, eso es lo que nosotros nos tiene porque ese es nuestro entorno. Pero nosotros no hacemos nada de eso y sufrimos por una cantidad de cosas. Entonces, hay que ser positivos, hay que vivir el momento. Recuerde, el momento, esa es la clave. Este momento es el que cuenta. Así es, totalmente. Es el único del que tenemos control. No sabemos lo que va a pasar de aquí a 5 minutos, y lo que ya pasó hace 5 minutos no hay vuelta de hoja. Así que Sí, de eso se trata. Bueno, doctor, de verdad, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado en este episodio de En Positivo. Ahora me despido de mi tribu, porque así le llamo yo a mis seguidores, porque considero que somos eso, como una especie de familia. Así que por aquí voy a ir a despedirme de esa tribu positiva. Hoy aprendimos mucho, yo creo que esta información hay que utilizarla así, en positivo, toda esa información que nos puede dar recursos y posibilidades para día a día mejorar el entorno y, por supuesto, mejorarnos de adentro, que es lo más importante. Gracias por habernos acompañado. Les ruego que, como siempre, importantísimo, vayan a la plataforma donde nos escuchan, se suscriba, comente, porque de eso es que nos alimentamos para seguir haciendo este regalo de amor que es en positivo. Nos vemos la próxima semana.